Hoy, amigos, les tenemos un chismecito que nos llega desde Bolivia y la protagonista es nada menos que la hermosa Stephanie Aguilar. ¿Cuál es la noticia? ¿De qué novedad se trata? Ahora mismo te lo contamos. Se vienen primicias y habrá para todos los gustos. ¿Y por qué decimos para todos los gustos? La razón es simple, es que no se trata solo de un estreno, tampoco de 2 y menos de 3. No, amigos, ya están listos un total de 5 canciones, todos letra y música del gran Weimar Aguilar. Nuestra fuente asegura que todos los estrenos tienen como único fin lograr consolidar la carrera de Stephanie Aguilar a nivel internacional. Para ello, hay 2 temas en ritmo de cumbia internacional y también 2 temas en el ritmo que le permitió cruzar fronteras, la huayno cumbia. Pero eso no es todo, también hay una canción que tiene el ritmo que está de moda, nos referimos al contagiante Salai, tema con el que espera, dice nuestro informante, mantenerse en un lugar de preferencia entre todos los amantes de este género que está haciendo bailar al mundo. Pero ahí no acaba el chismecito. Nuestra fuente también asegura que una de las canciones se titula Quiero morir, la misma que habla de una decepción amorosa motivada por la traición que termina matando el corazón y el amor que los unía. Por otro lado, nos cuenta que la agenda de presentaciones está llena. No hace mucho, estuvieron por casi 2 semanas en Argentina, con llenos totales en Buenos Aires, Mendoza, La Plata y Córdoba. Un dato adicional es que Stephanie regresó a Argentina luego de 3 años de ausencia, 1 por su embarazo y 2 a causa de la pandemia. Hace tan solo unos días se escapó hasta la ciudad de Juliaca, donde hizo bailar a todos al ritmo de su huayno cumbia, salai y cumbia internacional. ¿Sabes cómo se preparó antes de llegar a nuestro país? Imágenes, señor director. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Ahora, activa la campanita para que recibas todas nuestras novedades. Y no te olvides de darle like a este video. Déjanos un comentario y nosotros felices de poder responderte y saludarte en nuestra próxima entrega. Y para los que se preguntan cómo hace con el tema de la alimentación entre tantas giras y conciertos, les contamos que Stephanie Aguilar subió cerca de 10 kilos y hoy luce algo obesa. Aquí el video revelador. Como se habrán dado cuenta, es solo una broma, pues se trata de un video de TikTok con el efecto que te convierte en un gordito o una gordita. Stephanie Bianca Aguilar luce un cuerpo espectacular, eso gracias a las muchas horas de baile en sus conciertos y algunos ejercicios que desarrolla en casa. Amigos, eso fue todo por hoy. No se olviden de dejarnos sus comentarios y decirnos de dónde nos escriben. Regreso dentro de muy poco. Soy Eduardo Chacón, siempre desde Purito, Perú, igualito que tú.